Gracias, Señor, por esta hermosa presencia que está aquí en esta tarde. Gracias porque tu pueblo se ha reunido para recibir tu palabra, para gozarse en su presencia y para inquirir de ti, Señor. Nadie mejor que tú para hablar a nuestros corazones. Nos ofrecemos a ti, cuerpo, alma y espíritu, y también consagramos los oídos que van a escuchar este mensaje para que todos ellos, al oír tu palabra, experimenten tu presencia y el poder transformador que trae tu palabra, transformando la manera de pensar, por tanto la manera de actuar de cada uno de los que nos oyen, Señor. ¿Cuánto es necesario que las personas en esta hora puedan descubrir los secretos muy guardados que tú tienes para todos los que están atentos a recibir este mensaje? Pido, Señor, que la presencia gloriosa tuya que hay aquí esté en cada uno de los lugares donde van a recibir este mensaje. Por favor, Señor, por amor de Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote a tu diestra y el mediador de un nuevo pacto, quien nos ha redimido de la maldición del pecado y nos ha hecho tuyos por la sangre que derramó en la cruz, por su cuerpo que llevó nuestras transgresiones. Por medio de él, Señor, te ruego, te suplico, concede fe a la hora de oír tu palabra, que esté acompañada de creerla, pues todo lo que de la palabra de Dios nos bendice es aquello que nosotros creemos. La palabra que nos funciona es la palabra tuya que creemos. Por tanto, Señor, concédenos esa gracia de oír, de creer, de obedecer. Todos juntos, Señor, estamos de acuerdo con esto. La iglesia dice amén. Tomen asiento, por favor. Muy bienvenidos a todos. Es un gusto estar con ustedes una vez más y con toda la audiencia que nos mira a través de YouTube y que seguramente, bueno, muchas personas deben de estar en esta hora recibiendo con su campanita de anuncio de que hay un nuevo mensaje de Casa Real desde la hermosa República Oriental del Uruguay, desde el sur de Latinoamérica. Hace mucho frío por aquí en el invierno y hace bastante calor en el verano. Por si alguno quiere venir de visita, venga, bienvenido, y gaste también. Vamos a la palabra de Dios. Tips para que tus oraciones sean oídas en el cielo. Estoy en el tercer capítulo de este tema. La serie son las oraciones de los santos. Pero hay tanto para hablar acerca de la oración, hermanos. Pero como siempre digo, no solamente es hablar, sino participar, vivir, actuar. Yo les puedo enseñar mucho acerca de natación, pero si ustedes nunca se tiran al agua, no van a aprender a nadar. Porque a nadar se aprende nadando. Y a orar se aprende orando. Yo, por supuesto que es muy importante el conocimiento y es fundamental que nosotros profundicemos en las Escrituras para que aprendamos a orar como conviene, para que pidamos correctamente. De eso se trata precisamente estos temas que estamos compartiendo. Pero miren que podemos hablar meses sobre la oración y siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas, impactantes y reveladoras como para perfeccionar nuestra vida de oración. Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas, capítulo 11, verso 1.
Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Se ve que los discípulos estaban pispeando, ¿no?, al Señor orar. No sé, detrás de algún árbol o algo ahí. Dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan Bautista les enseñó a sus discípulos a orar. Si hay algo que caracteriza a un buen líder espiritual es que enseña a otros lo que él sabe. No le retasea nada. No le dice, ay, no sea cosa que este levante vuelo y me pase el trapito después. Hay muchos líderes que son como el tío Labán, que quieren ponerle la tapa a otros que vienen creciendo, Dios los comienza a usar, ellos comienzan a aprender a aplicar los principios espirituales que nos enseña la palabra de Dios, comienzan a tener aceptación y comienzan como David y Saúl. Y en algún momento el líder Saúl comienza a sentirse incómodo. ¿Cómo? A este le van tantos a la iglesia y a mí solo cuántos. Y comienzan a comienza a mirarlo con idea. Un buen líder es como un padre, quiere que sus hijos crezcan, que sean mejores que él, que sean empoderados, que sean usados por Dios. Esa es nuestra tarea, perfeccionar a los santos para hacer la obra que Dios les ha llamado a hacer. Eso es un privilegio y vamos a recibir de Dios la recompensa. No la necesitamos de los seres humanos. Por supuesto que si ese discípulo después tiene un reconocimiento a tu trabajo en su vida, bienvenido, pero hay veces que no lo tienen. Pero tú hiciste tu parte. Juan Bautista y Jesús no tenían ese problema, sino que enseñaron a sus discípulos lo que ellos sabían. Pero no solamente con la palabra, sino que lo enseñaron con su vida de oración, con su ejemplo, que no es una manera de enseñar, es la única manera efectiva de enseñar. Por supuesto, estos discípulos estaban observando que ellos tenían una vida seca de oración comparada con sus líderes espirituales, con Jesús. Imagínense escuchar a Jesús orar y después te escuchas a ti y te da ganas de llorar. Así pasó que los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Es necesario aprender. Ese es el primer principio que aprendemos acá. Yo reconozco que necesito aprender a orar. Señor, enséñame a orar como tú en los días de tu vida en esta tierra enseñaste a tus discípulos. Como enseñó Juan Bautista. Enséñame a orar. Si tú aprendes a orar, muchas cosas vas a poder solucionar. Porque el que aprende a orar correctamente, ora por todo, no se preocupa por nada. Ni por la plata, ni por el oro, ni por el moro, ni por el futuro, ni por el pasado. No hay nada que aflige a aquel que ha aprendido a confiar en Dios y a orar y a descansar en el Señor para que Él actúe con libertad en el tiempo que Él quiere. La oración es un instrumento que Dios nos ha dado y es para que funcione, es para que sea contestada la oración. La oración no es para tirar tiros al aire, no es para gastar el tiempo repitiendo mantras. No, es un privilegio que tenemos en nuestra relación con el Padre Celestial para que nuestras oraciones sean oídas y sean respondidas, sean agradables a Dios. Hay una manera de hacerlo. No es como me parece a mí. No es como dice Frank Sinatra, a mi manera. No, esa es la manera del Señor. Y tenemos que entenderlo a eso. Si tú nunca le dijiste, Señor, enséñame a orar, como Juan Bautista enseñaba a sus discípulos, como Jesús en los días de su vida en la tierra enseñó, Espíritu Santo, enséñame a orar,
Entonces no reconoces que necesitas eso. Quizás no sepas que necesitas eso. Pero la gente te pide de todo un poco, menos que les enseñe a orar. Porque minimizan o ignoran la importancia que tiene la oración. Cuando te dice, bueno, ora por esto. No, ya oré, pastor. Bueno, pero ¿y no fue suficiente con la oración? Quizás no la hiciste como debías. Por eso yo diría que durante toda la vida estamos en el curso de la oración. Obviamente cada vez lo hacemos más y mejor. A ver, más significa más teniendo en cuenta que aprendemos, practicamos, pero no por orar mucho sabremos orar, pero para saber orar se necesita practicar mucho la oración y sobre todo los principios revelados en la palabra de Dios. Romanos 8:26, el apóstol Pablo reconoce lo mismo que reconocieron los discípulos. No sabemos orar, somos débiles, es decir, somos incapaces, es decir, no tenemos la habilidad de orar de manera que le agrade a Dios. No tenemos la habilidad de usar esa herramienta de modo que sea beneficioso para los seres humanos y para la gloria de Dios. Romanos 8:26 dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Por ejemplo, la debilidad de que nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. No sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. No sabemos cómo pedirle como conviene. Pablo reconoció eso, los discípulos lo reconocieron. Así que lo primero que tenemos que aprender es que nosotros, aun si oramos, no oramos como debemos orar. Usted me dice, no, porque yo ya oro. Sí, pero que ores no significa que seas efectivo. Y si oras bien, podrías orar mejor. Así que el Espíritu Santo se introduce en esta historia y viene como el maestro, como aquel que está al lado nuestro para enseñarnos todas las cosas, entre ellas orar. Te enseña a ser marido, te enseña a ser una buena esposa, te enseña a ser hijos, te enseña a ser un buen hijo, una buena hija, te enseña a ser un buen trabajador, un buen líder, un buen gobernante. Todo te enseña el Espíritu Santo, así como Jesús enseñaba a sus discípulos. El Espíritu Santo es el otro Jesús de hoy, que nos enseña todas las cosas. Tú quieres, pero no alcanzas. Deseas salir adelante, pero no puedes. Y la Biblia dice, es porque no le pides a Dios. Y cuando le pides, pides inconvenientemente, pides mal. Santiago capítulo 4, verso 2. Las personas, y muchas veces los cristianos, desean algo que no tienen, o que necesitan salir de una aflicción o de un problema. Entonces traman, no oran, traman. Dice, bueno, es por aquí, es por allí. Se desvelan pensando cómo van a hacer. Y algunos están dispuestos a matar para conseguirlo. Y que parezca un accidente. Hablan con el encomendador. A ver cómo pueden hacer. Pero no pueden obtenerlo. También se perturban porque otro tiene algo que yo no tengo todavía, o le fue fácil, o lo recibió, o se lo regalaron, no sé. Lo envidian, pero tampoco lo pueden obtener. Luchan, ponen en descrédito al que tiene algo que yo me gustaría tener, pero que no lo tengo. ¿Qué tienen estos? Yo no sé qué le he hecho a Dios para no tener lo que el otro tiene. Me han dicho, si yo tuviera el marido de fulana, ese sí. Friega, plancha, hace los mandados. Así cualquiera.
Cualquiera. Ellas están solo para limpiarse las uñas y pintárselas. Y no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, porque no oran. No tienes porque no pides. Lo triste es que son una hija de Dios, un hijo de Dios no le puede estar pasando eso. No le puede pasar eso. No tienes porque no pides. Y algunos dicen, no, yo pido. Bueno, algunos sí piden, pero tampoco reciben porque piden mal. Piden con malas intenciones. Solamente piden por aquellas cosas que les son simplemente para el placer inmediato. Piden un título falso porque no quieren estudiar. Quieren obtener cosas, pero no quieren pagar el precio. Quieren obtener cosas fácilmente, pero no quieren trabajar. O trabajan de manera indebida. Hace un tiempo mi esposa iba en el ómnibus y iban dos ciudadanos, más bien dos ciudadanas detrás, y hablaban de hacer un trabajito, que a tal hora que nos encontramos, que esto, que aquello, hasta que lo último, el trabajito era hacer un asalto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la gente quiere todas las cosas con inmediatez. Quieren aumento de sueldo, pero no quieren mayor idoneidad. Quieren trabajar lo menos posible y ganar lo más posible. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza rastrera humana, que todos tenemos que despojarnos. Algunos le llaman a eso viveza criolla. No. No es viveza ni es criolla, porque este país se hizo en general, por regla general, con gente muy trabajadora, con inmigrantes. Y la mentalidad que ellos tenían no era lo que tiene hoy mucho de la generación de hoy, que yo no quiero meter a todos en la misma bolsa. Pero ellos sabían que con honestidad y trabajo se ganaba el pan para sí y para su familia. Sin olvidarse del bien común de la sociedad y de los demás conciudadanos de un país, de una ciudad, un barrio. Bueno, pero no quiero entrar en esos temas. No tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal, por el placer inmediato. Piden pensando en que Dios les tiene que dar todo como si fueran unos bebés y que ellos fueran incapaces de hacer las cosas. Quieren dinero, no quieren trabajar. O quieren trabajar lo mínimo. O quieren ir a hacer que trabajan. No van a resolver un problema. No están contentos porque van a resolver un problema o van a ser de ayuda a una comunidad, a una fábrica, a una empresa. No, van a ver qué pueden sacar. Esto no se lo va a decir el sindicato, por supuesto. El sindicato, por lo general, su ideología alimenta este tipo de cosas. No todos, pero en términos generales pasa. Y cuando hay alguno que piensa de esta manera, como estamos hablando, lo borran con una goma grandota. Este tipo no nos conviene ni que dé el discurso del 1 de mayo. Se nos viene abajo el curro. Quizás sea duro lo que digo. Pero mire, yo le voy a decir algo. La gente que se esfuerza, que es idónea, que es buena gente, que trabaja, que es un buen compañero también. Aunque el patrón sea sinvergüenza, porque hay patrones sinvergüenzas también. Usureros, aprovechadores, soberbios, que parece que contrataran mulas en lugar de otro ser humano para que brinde un servicio. Yo no ignoro eso. Pero esto le digo, usted haga las cosas bien, porque cuando hace las cosas bien, yo difícilmente encuentro una buena persona
que haga bien su trabajo, que le falte trabajo. Normalmente no tiene tiempo para cumplir con todo. ¿Me escuchan? Yo también he visto. Quédese tranquilo que mientras ese sinvergüenza de repente le está pagando 2 mangos, quédese tranquilo que alguien va a ver que usted es un buen trabajador y le va a ofrecer más. Tranquilo. Si usted quiere decir, llamarle eso suerte, llámele suerte. Para mí la suerte es hacer las cosas bien, prepararse, desarrollarse, ser idóneo y esperar la oportunidad de Dios y aprovecharla. Eso es la suerte. Algunos hablan, dicen, ay no, la suerte no. No. Normalmente veo que tienen la buena gente que aprovecha oportunidades, son gente que tiene buena suerte. Si alguno no cree en Dios. Mateo capítulo 20, versos 20 al 23. Se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y postrándose ante él, empezó a pedirle algo. Y el Señor le dijo, déjate de tantas humillaciones públicas y déjate de tanto dorarme la píldora. ¿Qué quiere? Le dijo Jesús. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere esta? Porque hay gente que es así, ¿no? La gente religiosa es así. ¡Oh, santo Dios de Israel! ¡Aleluya! He aquí tu sierva. Y se tiran a los pies. Todo eso dando vuelta porque le van a pedir algo al Señor, que normalmente está mal pedido. Haga eso, pero a solas. Haga eso, pero a solas, en su intimidad con Dios. Cuando esté así delante de todo, no le dé tanta vuelta al asunto, no use vanas repeticiones e hipocresía, porque el Señor va al punto y dice, a ver, ¿qué quieres, mujer? ¿Por qué haces esas pavadas? Vaya esto para el que no necesita escuchar. Arrepiéntase. Dijo la señora esta, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos. Los hijos de mi vecina que se sienten en el piso. Pero los míos, Señor, que se siente uno a tu diestra y otro a tu izquierda. Uno a tu izquierda y otro a la derecha. Así. Porque mejores hijos que esto, pues mis hijos son buenos, ¿eh? Son buenos chiquilines. Mire que yo los conozco desde chiquito. Siempre fueron así, buenitos. No son pecadores ellos. Ellos son los mejores hijos. No me compare a mis hijos con los demás. Por eso yo te pido esto, Jesús. Que cuando tú estés en reino, gloria y majestad y todos los millones de ángeles se postren delante de ti y todos los espíritus de los justos que vivieron en todas las edades, los millones de cristianos y aún los que entregaron su vida y su sangre por ti y todos estén delante del trono, que un hijo mío esté a la derecha y el otro a la izquierda, al lado tuyo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué grande el corazón de esas madres! Bien, entonces Jesús dijo, no sabes lo que pides. No sabés lo que pedís, dijo el Señor. Y ahí le dice, ustedes pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él se estaba refiriendo ahí a su muerte. Sí, pueden ser mártires como yo, todo lo más bien. Pero el sentarse uno a mi derecha y otro a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Pero hay algo que me queda. Por más que estés buscando lo mejor para tus hijos, puedes estar pidiendo mal. Puedes estar pidiendo mal. Entonces, el secreto aquí es que yo reconozca, primero, que yo no sé manejar este avión. No sé manejar, es tremenda ayuda el avión.
Usted puede venir en 11 horas desde el sur de Sudamérica al norte, al otro lado del mundo. Puede pasar al viejo mundo, a Europa, en 11, 12 horas de viaje. Antes llevan meses y meses. ¡Qué bendición los aviones! Pero tú no lo sabes manejar. Mejor anda nadando. Va a llegar un poco cansado, pero va a llegar. Lo mismo pasa. Puedes tener tremenda bendición a través de la oración, si la sabes usar. Por eso hay que reconocer que una cosa prioritaria es, enséñame a orar. Cuando vine a los caminos del Señor, porque Dios me atrajo, el predicador vino, estuvo en aquel pueblo, y yo no sé hasta el día de hoy cómo fui aquella noche a escuchar el mensaje. Pero Dios tocó mi corazón, abrí mi corazón al Señor y creí en Él. Y se fue, y se marchó. Lo único que me dejó aquel hombre fue un librito. Nadie me discipuló, no tenía personas que se dedicaran a corregirme, nada. Sembró la semilla, pero aquel hombre me dejó un librito que se llamaba Un tesoro de oración. Yo leía la Biblia, entendía poco y nada. La leía en latín, en griego, en español y me resultaba todo igual. Pero leí aquel libro, Un tesoro de oración. Fue todo lo que yo tuve. Ese hombre fue muy sabio. Porque yo leí, releí, era todo lo que tenía. Obviamente no habían teléfonos celulares, internet en aquel tiempo, y lo único que habían eran libros. Pero en donde yo estaba no habían libros, porque era una zona alejada y mucho menos libros cristianos. ¿Saben qué? Gracias a Dios que me dejó ese librito. Porque era lo que yo tenía que aprender, a orar. Yo te dejo la palabra y te dejo este librito que explica más o menos, en pocas palabras, cómo orar a Dios. ¡Qué bueno! Uno lo leía al revés y al derecho, como los libros judíos, de atrás para adelante, como libro latino, de adelante para atrás. Hoy yo entiendo, y teniendo en cuenta lo que explicaba ese hombre que fue un predicador, si mal no recuerdo, E.M. Bounds, un predicador inglés del siglo XVIII, creo que era, o XIX. Hoy entiendo que todo lo que él enseñaba estaba en la palabra de Dios. Pero también tú tienes en la palabra de Dios, también tú tienes muchísimo para aprender acerca de la oración. ¿Cómo orar? ¿Cómo saber que hay un intercesor, un mediador de un nuevo pacto, un sumo sacerdote? ¿Cómo basarse en la palabra de Dios para orar? A medida que vamos aprendiendo a orar, nos damos cuenta, primero que nuestros ojos se van abriendo y vamos entendiendo y comenzamos a comprender lo vanidosas y lo superficiales que pueden llegar a ser nuestras oraciones. Cuán vacilante puede ser nuestro corazón a la hora de orar, cuando una de las claves para orar es tener fe. Tener fe. Comenzamos a darnos cuenta cuán egoístas somos a la hora de orar. ¿Cómo no cumplimos los protocolos para acercarnos al Dios Todopoderoso? ¿Es algo muy difícil? No es muy difícil, pero hay que aprender. ¿Es difícil andar en bicicleta? No, pero si no sabes, te caes. Mejor llega caminando.
De hecho, yo les puedo decir que escudriñando la palabra de Dios hoy, voy entendiendo cada día más. Primero, lo poco que sé acerca de la oración. Y segundo, cuánto voy aprendiendo y dándome cuenta de por qué muchas veces no me ha funcionado la oración. Para dejarte algunas referencias, fíjate la vida de oración del apóstol Pablo. Muy pocos apóstoles dejaron expresada en sus cartas y en sus epístolas la vida de oración como la dejó el apóstol Pablo. Cuánta riqueza, cuánta insondable sabiduría tenía ese hombre para orar. Cuánto nos dejó ahí para que aprendamos tú y yo. Podemos encontrar en esas estructuras de Pablo de oración cosas que uno dice, wow, siempre que yo oro así, que estoy compenetrado con ese mismo sentir, con los mismos deseos que el Espíritu le puso a ese siervo de Dios, mis oraciones funcionan. Por ejemplo, Pablo oraba, Pablo daba gracias, Pablo alababa a Dios, Pablo pedía cosas correctas, espirituales. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales sabían que estaban reservados para los que le amaban a Dios. Una de las cosas que Pablo sabía es que en la conquista de Cristo, la conquista de nuestras almas, la redención de nuestras almas, en el nuevo pacto que él hizo con el Padre, en su victoria y al ser heredero de la justicia, de todas las bendiciones prometidas de Dios en la ley y mucho más en el nuevo pacto, todas esas cosas le pertenecen, las conquistó Él y son nuestras. Él es heredero de todos los bienes y las bendiciones del Padre, Jesucristo hombre. Y al yo estar en Él, soy coheredero con Cristo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Claro, eso está en los lugares celestiales, yo estoy en los lugares terrenales. Eso es espiritual y yo vivo en un mundo material. ¿Qué tengo que esperar? ¿Morirme para alcanzar esas bendiciones? Hay bendiciones que son para allá, pero hay bendiciones que son para acá. Hay bendiciones que las podemos recibir acá, pero son espirituales. Pero cuando mi espíritu es receptor de esa bendición, yo la puedo proyectar hacia el mundo natural. Por ejemplo, una bendición espiritual es la que recibió Salomón. Salomón recibió la bendición de tener sabiduría de Dios. Eso es una bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo con toda sabiduría espiritual, con toda inteligencia espiritual, con conocimiento, con revelación, con discernimiento. Me bendijo. Yo no tengo que estar luchando con Dios para convencerlo que me dé eso. Él me dice, hijo, ya lo tienes en Cristo. Señor, pero eso está en lo espiritual. ¿Cómo hago para que venga? La fe y la oración. Si yo pido como Salomón, con un corazón humilde, Señor, no sé ni cómo entrar ni cómo salir, no sé cómo resolver la vida, no sé cómo llevar adelante mi hogar, no sé cómo llevar adelante mi casa, mi empresa, no sé cómo predicar, no sé cómo pastorear, no sé.
Pero si tú me das sabiduría, discernimiento y entendimiento, esa sabiduría que ya decretaste para mí, yo la voy a recibir, Señor, y eso va a ser para tu gloria y para bendición de este tu pueblo, para apacentar con ciencia, con inteligencia, con pericia de manos a tu pueblo. Entonces estoy pidiendo con un corazón correcto, no estoy pidiendo para mi gloria, lo estoy pidiendo para la gloria del Señor y para beneficio de su pueblo. ¿Estoy pidiendo egoístamente? No. Estoy pidiendo sabiamente. Y todo lo que pidiera en oración, creyendo que es la voluntad de Dios, que venga a mi vida, me va a venir. Porque uno de los fundamentos que tiene nuestra fe es saber que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, Dios quiere dármelo. Es más, ya está decretado para mí, ya hay un paquetito en los almacenes del cielo que dice, Aldo. ¿Vieron cómo uno hace los paquetes cuando los envía de una ciudad a otra, no? Para Aldo, de el Padre Celestial. Remite Jesucristo. Y viene por el bus cargo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me suministra eso. O sea, yo oro con un corazón agradable a Dios. Porque de Salomón, que es apenas un ejemplo lo que le estoy dando, Salomón dice que pidió y le agradó a Dios lo que pidió. Y le dio lo que no pidió también. Riquezas, gloria y vida. Ahora, cuando yo sé que Dios ya decretó eso para mí, que fui bendecido con toda bendición en sabiduría, por ejemplo, y que esa sabiduría yo la estoy deseando en esta tierra, heredarla, porque soy coheredero con Cristo, para bendecir a su pueblo, para que al abrir mi boca el pueblo sea iluminado, mate la ignorancia, destruya los argumentos del engaño, quebrante las mentiras del diablo que mantienen en la mente a las personas atadas, entonces Dios se va a agradar. Y además lo pido con plena certidumbre. Es ahí donde yo tengo que insistir en la oración. Todo lo que pidiere orando, en oración, creer que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo viene de allá arriba? ¿Cómo vendrá? En oración y creyendo. Pero estoy pidiendo toda bendición espiritual. ¿Qué pasa? Eso entra en mi vida y después se manifiesta. Usa mis facultades, usa mis ojos, usa mis manos, usa mi mente, usa mi manera de hablar. Yo suelo poner el ejemplo cuando usted tiene una antenita y una antena parabólica y la orienta a un satélite. Si usted va y mira la punta de la antena parabólica, está el cabezal, o lo que también se llama el LNB. Y usted mira ahí y dice, ¿y esto para qué sirve? Y mira un lugar que no se ve allá arriba. Allá arriba hay un satélite que usted no lo ve, pero que está emitiendo ondas radioeléctricas en gigahertz. Y usted mira y se pone los lentes, se cambia de lente y no ve nada. Pero luego que eso entra ahí, se va por un cable a un decoder. Y el decoder lo transforma en audio y video y lo proyecta en la pantalla de su televisor. Entonces sí está entrando, aunque usted no lo vea. Cuando usted conecta su espíritu, su parabólica, a las regiones celestiales, donde está el trono de nuestro Dios, y usted comienza a pedirle creyendo por esas cosas que ya están suministradas, decretadas por el Padre para sus hijos, lo pide con un corazón correcto, su espíritu comienza a recibir. ¿Usted ve algo sobre mi cabeza? Nada. Y algunos más nada que otros. Pero algo comienza a entrar cuando usted está orando.
Y dice, estoy recibiendo, Señor, por medio de la fe. Acá yo tengo un decoder que después, cuando voy a leer las Escrituras, las entiendo de una manera sobrenatural. Cuando voy a resolver problemas, tengo una luz y una perspicacia para resolverlo que no es natural. Cuando abro mi boca, doy palabras de sabiduría y de entendimiento y soluciones que no es natural. Es más, a veces no sé, ni las he estudiado, pero por inspiración uno las da. Yo a veces me vengo a enterar de cómo resolver determinados temas escuchando la respuesta que doy. Usted me dice, usted está loco. No, no estoy loco. Porque es mi espíritu al cual usa Dios para manifestar eso que viene de lo alto. Ah, usted, pastor, usted es un ser sobrenatural. No, soy de barro, como tú. Pero Jesús dijo, esto es para todo aquel que cree. Si tú puedes creer, también para ti te es posible. ¿Cuántas bendiciones espirituales hay, además de la sabiduría? Bueno, ¿qué decirte? Con razón, el apóstol Pablo fue al tercer cielo y se le mostró allí cosas que es difícil de poderlas decir con el idioma común y corriente. Cosas que es difícil poderlas expresar. Yo me imagino que habrá ido a los galpones o a los lugares donde estaban esas bendiciones espirituales, estoy suponiendo, no es doctrina esto, pero me imagino que habrá ido y después que vino a la tierra le escribe a los Efesios y dice, che, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, Dios generoso, Dios bendito, cosa que los ojos de ustedes no vieron, ni se imaginaron, ni han subido al corazón de ustedes, son las que Dios ya tiene preparado para los que le amamos. Bendito sea el Dios y Padre. Me imagino que el apóstol Pablo habrá salido de los galpones del cielo gritando a cuatro vientos. Acá hay bendiciones para todos los que creen, para todos los que se les revela. Cuando estudias la palabra de Dios, comienzas a ver que no solamente la sabiduría. Yo miro las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, y veo que él da gracia por la fe que habían recibido los romanos. Eso es un don de Dios, la fe. Si Dios no le da fe a la gente no cree, porque en el ser humano común, vulgar, campestre y silvestre, el hombre está muerto espiritualmente, no tiene ninguna acción positiva en lo espiritual. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto, lo de la fe, no es un don humano, es un don de Dios, es una capacidad. Por eso él daba gracias en sus oraciones, porque los romanos habían sido tocados por la fe de Dios. Hay gente que quiere creer y no puede. Yo creo que uno de los milagros más grandes que he recibido hoy, cuando yo miro, es que Dios me permitió creer. Si no creyese, vengo a ser como el más digno de conmiseración de todos los seres humanos. Pablo también daba gracias por los romanos en sus oraciones, porque ellos eran obedientes a la enseñanza y a la doctrina que le había dejado. Pablo les enseñó que se tenían que congregar y que, listo, y se congregaban. No era como algunos. Pablo les enseñó que tenían que perdonar. Toda la enseñanza, el consejo y la doctrina, esto es la enseñanza, que les había dejado los siervos de Dios que estuvieron entre los romanos lo cumplían. Por tanto, él daba gracia porque obedecían, porque él sabía que la obediencia es una bendición espiritual. Nadie es obediente porque quiere. No nacemos obedientes. Somos rebeldes con causa y sin causa. Y andábamos
extraviados, influenciados por el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en todos aquellos hijos de desobediencia. Donde hay un desobediente, ahí anda el diablo, como la mosca, tratando de posarse sobre donde hay mal olor, por decirlo de una manera. Todos éramos rebeldes y a veces nos venimos al reino de Dios y venimos arrastrando alguna cadena de rebeldía, de desobediencia. O sea que el obedecer a Dios, desde perdonar, orar, servirle, adorarle, todo lo que usted tiene en la doctrina, el obedecerle a Dios es una gracia que Dios le da al corazón humano. Dios te da una nueva facultad, una nueva creación que tiene la capacidad de oír a Dios y obedecerlo naturalmente. Antes en nuestro estado natural obedecíamos a los malos deseos, a los deseos pecaminosos. Naturalmente obedecíamos lo que el diablo quería. Pero ahora que nos convirtió el Señor, que nos transformó, nos dio la facultad de obedecer. Por eso usted ve que cuando las personas no reciben eso, aunque usted no sé, le dé con el palo de amasar, no obedecen a Dios. Le explica, le reexplica, le recontraexplica, ora, ayuna. No, el tipo no. Hace como siempre, como el chancho, va para el lado del barro. ¿Qué le pasa a este? Que uno le explica y que no entiende, no quiere obedecer. No puede obedecer. Porque eso es una facultad que da Dios. Dios da esa facultad. Por eso Pablo cuando en sus oraciones dice, gracias Señor, que estos obedecen. Y esa bendición está en los lugares celestiales para nosotros. La gracia de creer, la gracia significa el regalo de esas bendiciones espirituales por las cuales tenemos que orar, creer, obedecer, adorar, orar. Es una facultad que te da el Espíritu Santo. No es para que te agrande, no, esto es un hombre de oración. Ora 3 horas por día. Y él no nació con eso es la gracia de Dios, si es que ora de corazón. Pero me temo que los verdaderos hombres de Dios no se jactan ni camisetean porque oran, al revés, más que nunca se sienten humillados. Porque saben que si algo han logrado es por la gracia de Dios y saben que cuando algo logran están muy lejos de lograr más si la gracia de Dios no aumenta sobre ellos. Pero no solamente eso, el enseñar la palabra, los dones espirituales. Ahí él agradece a Dios por los corintios, por la gracia que Dios le dio a los corintios de tener todos los dones del Espíritu Santo. Usted no invente que la gente se tiene que sanar o que tiene que hacer no invente milagros, como andan muchos milagreros, para ver si la gente le sigue y pone plata. No, el que tiene la gracia de sanar los enfermos no necesita andar dando vueltas. Le sale natural como respirar, porque Dios le dio esa gracia. ¿Sanan todos? No sanan todos. ¿Hacen todos milagros? No hacen todos milagros. ¿Hablan todos en lengua? No hablan todos en lengua. A cada uno Dios le da una gracia. Y a otro nos ha dado la gracia de enseñar o de comunicar el Evangelio. Y de hablar inspirados por Él. Dele un aplauso al Señor. Con ganas. Si está con ganas, dele, así yo tomo un poquito de agua. Veo que soy ecológico. No soy a energía eléctrica como los nuevos autos. Todas esas cosas, mis amados, son aquellas cosas por las cuales tenemos que orar.
y persistir en la oración. Todo lo que Pablo oró son bendiciones que ya estaban decretadas. Y persistió, y persistió, y persistió, y persistió, y persistió. No ceso de orar por vosotros, dice el apóstol Pablo. No ceso de darle gracias por lo que ya le ha dado y no ceso de pedir por ustedes. He oído que aman a Dios y a los hermanos. No ceso de pedir que Dios les dé inteligencia y conocimiento con ese amor. Porque la gente que solo ama y no es inteligente, ¿qué problema? Y la gente que solo es inteligente pero no ama, ¿qué problema? Las dos cosas son importantes. Hay que amar, pero inteligentemente, sabiamente. Pablo intercedía y oraba diciendo, no ceso de pedir por ustedes, que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Padre. Eso es una bendición, un regalo de Dios, que yo conozca su voluntad. Todo lo que tenemos bueno, agradable y perfecto y que opera para bien de otros y para la gloria de Dios, son cosas que Dios nos da por gracia. Por algo el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y yo hago y deshago y trabajo más que otros, pero no yo, sino lo que he recibido por gracia de esas cosas que están en los lugares celestiales, que han descendido como toda buena dádiva, como todo don perfecto, que por la gracia de Dios ha venido a nosotros, que ha descendido de lo alto del Padre de las luces. Por eso yo cada día tengo que orar. Me entusiasma cuando sé que yo puedo ser multimillonario espiritual. Me entusiasma. Y ustedes que me escuchan algunas veces detrás de los árboles, como los discípulos, saben que diariamente oro por ustedes para que Dios los bendiga con abundancia. Señor, bendice con abundancia. Bendice con consejo. Bendice con ciencia. Bendice con inteligencia. Bendice, aumenta la gracia. Hazlos aptos, Señor, cada día más humilde, porque el orgulloso tú lo resistes, pero al humilde le das mayor gracia. Gracia sobre gracia. Dales mayor gracia, Señor. Dales mayor gracia. Bendícelos con abundancia. No ceso de pedirte, Señor, que los que están en esta congregación aumenten en todo bien espiritual. Y eso se va a empezar a ver. Ya se está viendo. Ya se está viendo. Porque cuando alguien comienza a recibir espiritualmente en su vida, tú comienzas a ver cambios. Comienzas a ver cosas que antes no veías. Yo le doy gracias a Dios que así está pasando entre nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar con sencillez de corazón y vamos a orar con humildad delante del Señor. Padre eterno, con ganas, Padre eterno. Padre eterno, te damos gracias. te damos gracias Porque ya nos has bendecido porque ya nos has bendecido con toda bendición espiritual con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. en los lugares celestiales, Por las abundantes riquezas por las abundantes riquezas que hay en Jesús, que hay en Jesús, que Él conquistó. conquistó. En Él me has hecho coheredero En Él nos has hecho coherederos de todas esas bendiciones de todas esas bendiciones que tengo por herencia. que tengo por herencia. Una herencia incorruptible, Una herencia incorruptible, sin manchas, sin mancha, inmarcesible, inmarcesible, reservada para los que te amamos. reservadas para los que te amamos. En este día, En este día, solemnemente, solemnemente, me afianzo en esta tu palabra me afianzo en esta tu para palabra, buscar con devoción tu rostro, para buscar con devoción tu rostro, para rendirme completamente diariamente para rendirme completamente diariamente
y pedir sin cesar y pedir sin cesar por aquellas bendiciones por aquellas bendiciones espirituales que ya están decretadas para que nosotros, ya están decretadas para nosotros, asignadas para tus hijos, asignadas para tus hijos, como está escrito, Señor, como está escrito, Señor, cosas que tú has preparado cosas que tú has preparado para los que te aman, para los Señor. que te aman, Señor. Te bendigo, Padre, Te bendigo, Padre. y como Pablo lo dijo, Y como Pablo lo dijo, bendito seas tú bendito que seas nos tú, has bendecido que nos has con bendecido toda bendición con espiritual toda bendición espiritual en los lugares en celestiales los en lugares Cristo. celestiales en Cristo. Gracias te doy. Gracias te doy. Te alabo yo también. Te alabo yo Te también. glorifico yo Te también. glorifico yo también. Y sé, Señor, Y sé, Señor, que habrá más que habrá más y más y más cada día cada día mientras viva mientras para viva, recibir de ti, para recibir de para ti, conquistar para conquistar a través de la oración, a través de la oración en el mundo del Espíritu, en el mundo del Espíritu todas aquellas cosas todas aquellas cosas que por herencia nos que por herencia pertenecen. nos pertenecen. Te alabo por Jesús. Te alabo por Jesús. Te alabo por su gracia. Te alabo por su Te gracia. alabo por tu sabiduría. Te alabo por tu Y te doy sabiduría. gracias por tu Espíritu Y Santo. te doy gracias por tu Espíritu Amén. Santo. Amén. Y amén. Vamos Amén. ahora sí a darle un fuerte aplauso al Señor con ganas. Aleluya.